Bueno, gracias por venir. Yo soy Marco Herrera y les voy a platicar hoy de una serie de problemas con los que estamos trabajando que involucran la manera en la que las abejas procesan estímulos de olfato en distintos niveles de organización biológica. Entonces les voy a contar primero cómo está el asunto anatómico con las abejas, cómo es que perciben las señales de olfato, cómo es que las procesas en modo genérico. Y luego les voy a contar de un experimento que hicimos hace algunos años en el que estuvimos haciendo unos registros y hace poquito ya sacamos algunos resultados. Entonces, en contarles de eso les voy a hablar un poco también de análisis de datos, de algunas cosas que tuvimos que hacer, que ahora se están poniendo de moda, pero pues eso se ha hecho en neurobiología desde hace mucho tiempo. Y después les voy a contar de algunos problemas que tenemos porque se abrieron una serie de preguntas con lo que nosotros hicimos. Entonces, si algo no queda claro, interrúmpanme en cualquier momento. Es más vale que quede claro desde el principio. Casi todo lo que tengo que enseñarles son figuras, pero el asunto es que son figuras que dependen de procesamiento de datos. Entonces, si algo no está debidamente etiquetado, o si la etiqueta no tiene sentido porque está en inglés, o porque es un término que es la primera vez que lo ven, digan de una vez para que no haya ningún problema, ¿no? Debería de estar más o menos claro, entonces por favor interrumpan si necesitan. Entonces, les describo más o menos cómo está la cosa. Esto es una representación en caricatura de una abeja, y lo que hicimos fue hacer un experimento en el que registramos, mientras la abeja estaba produciendo un comportamiento, nosotros estábamos registrando en dos lugares del cerebro distintos. Entonces, así se ven las señales que estamos registrando, son potenciales de acción, estos son extracelulares, entonces los electrodos no están tocando las células, pero está cerquita de las células. Y de ahí hicimos toda una bola de cosas. Entonces, nosotros procesamos estímulos de olfato una vez que las moléculas que nos hacen sentir el estímulo llegan a nuestra nariz. De hecho, se tienen que meter en nuestra nariz, en los ratones y en otros animales parecidos es lo mismo. Y dentro de la nariz, en este cuadrito que ven aquí, si hacen este cuadrito grande, lo que van a ver aquí están las moléculas, y las moléculas se ligan a receptores que están en estas neuronas. Todas estas son neuronas receptoras. Entonces, cuando las neuronas, digamos rojas, reciben una molécula roja, en general hay una correspondencia entre el tipo de receptor que tiene la neurona, son proteínas que tienen aquí que se ligan a estas moléculas. La neurona se excita, manda potenciales de acción a otro conjunto de neuronas que está arriba en un epitelio que está aquí, y esto se llama lóbulo olfatorio. En insectos pasa lo mismo, se llama lóbulo antenal. La idea, ahorita les enseño, es la misma. Entonces llegan las moléculas, pasan para acá, y en nosotros, por ejemplo, de aquí va a la corteza, directo, es la segunda sinapsis, es la corteza, ¿sí? Hay una correspondencia que tiene que ver con el tipo de molécula que llega al receptor y las proteínas que se ligan a ese receptor. Entonces, no es nada más con fines de ilustración que el color de las neuronas, de hecho, corresponde con los colores de las moléculas. Hay un asunto de qué proteínas expresan esas neuronas. En la abeja, pues parecidísimo, si voltean un poquito el asunto, están las antenas. Eso también pasa en manducas y en casi cualquier cosa que tenga que tenga antenas. Tienen neuronas que en algún momento sacan receptores hay una cosa que se llama sensila, aquí, y entonces las moléculas llegan y tocan la sensila y otra vez excitan las neuronas que están en la antena, y las señales llegan al equivalente del lóbulo olfatorio, del bulbo olfatorio, que en este caso es lóbulo antenal. Entonces, en el lóbulo antenal hay conjuntos de neuronas que están dedicadas a procesar distintos tipos de estímulos. Y dependiendo del animal, esos conjuntos de neuronas, de hecho, tienen especificidades que dicen mucho de lo que hace el animal para sobrevivir. Entonces, por ejemplo, en abejas hay muchas neuronas que están involucradas en encontrar fuentes de olores frutales, por ejemplo. Todo el tiempo están buscando comida, ¿no? En moscas hay conjuntos de neuronas aquí que están solamente dedicados a encontrar cosas como putrefacción o literalmente excremento. Entonces, estos circulitos que se ven aquí representan esos conjuntos de neuronas que se llaman glomérulos. Cada glomérulo en una abeja tiene como 5, 6 neuronas.
Y hay otras neuronas que se llaman interneuronas, se llaman neuronas locales, las LNs, son estas azules que se ven aquí. Las neuronas locales conectan glomérulos que pueden estar en distintos lugares. Entonces hay dos estadios de procesamiento. Uno es la recepción y un procesamiento local que tiene que ver con excitación en estas neuronas. Y hay ahí mismo un segundo estadio de procesamiento que tiene que ver con cómo esas señales se transmiten hacia los otros glomérulos. Porque hay forma por ejemplo, de inhibir, si este glomérulo recibe excitación de sus neuronas receptoras, las neuronas locales que estén conectadas con este glomérulo pueden conectarse con otros e inhibir, por ejemplo, la actividad de los otros, como para establecer contraste. Entonces, desde aquí se pueden ya imaginar cómo hay una cuestión de código. Entonces, dependiendo de qué glomérulo se prenda, si le llamamos prender al asunto de tener actividad, y le ponen, digamos, por ahorita ceros o unos a la cuestión de prenderse o apagarse, pues entonces esto lo pueden pensar como un conjunto de foquitos y dependiendo del tipo de olfato, tiene una combinación de foquitos. Es una versión simplista porque en realidad hay combinaciones de moléculas después, no todas las moléculas son puras y entonces se hace una cosa complicada. Pero el caso es que ahí empieza el procesamiento. Del lóbulo antenal salen, igualito que del bulbo olfatorio en humanos, del lóbulo antenal salen proyecciones, se dicen proyecciones a conjuntos de axones que salen a otros lugares. Y hay dos tipos de proyecciones en estos animales. Hay una proyección que se llama la proyección medial, que va por la parte del medio, la cabeza. Y hay otra proyección que es la proyección lateral, que es esta de aquí. Entonces lo que pasa con esas dos proyecciones es que van a ir a dar a un lugar que se llama cuerpos musgosos, en inglés se llama mushroom bodies. Y en esos lugares hay unas células que se llaman células de Kenyon, que también tienen interneuronas locales comunicándolas entre ellas. Pero ahí se recibe el estímulo que ya trae de alguna manera una codificación inicial de qué es lo que llegó al lóbulo antenal. Y lo importante de las dos rutas es que en la ruta medial primero pasan los axones por las células de Kenyon y después van a dar a una cosa que se llama cuerno lateral, lateral horn. Y en la proyección lateral es al revés. Primero los axones pasan por el cuerno lateral y después pasan por las células de Kenyon. Entonces ahí hay un mecanismo que sugiere un chequeo de dos versiones del estímulo. Y eso es ese digamos, conjunto anatómico es fuente de un montón de estudios hoy en día. Sobre todo en Alemania. En Alemania se hace mucho de esto. Entonces, noten que además hay una cuestión de orden aquí, ¿no? Primero antena, después lóbulo antenal, después cuerpos musgosos. De los cuerpos musgosos, lo que salga de todo ese procesamiento se vuelve a redirigir hacia una parte de los cuerpos musgosos que se llama lóbulo alfa, que es esta parte gris de aquí, y de ahí va a dar núcleos promotores y otras cosas. Entonces, la señal que sale del lóbulo alfa le sirve al animal para ya tomar una decisión que puede tener que ver con moverse o hacer otra cosa, ¿no? Entonces los núcleos premotores a los que van las neuronas del lóbulo alfa, pues ya son los primeros que están de alguna manera dictando el comportamiento del animal, si entendemos comportamiento como conjunto de contracciones musculares, ¿no? Y tal vez secreciones hormonales. Entonces más o menos esa es la idea. Entonces acuérdense, esto es importantísimo para el resto de la plática. Hay un estímulo, llega a la antena, del lóbulo antenal va a dar a las neuronas locales y a las neuronas de proyección. Nos vamos a enfocar en las neuronas de proyección del lóbulo antenal. Entonces, primer estadio en lo que a nosotros concierne que es la salida del lóbulo antenal. Y luego del lóbulo antenal va a dar los cuerpos musgosos, se procesa y de los cuerpos musgosos sale a través de las neuronas que se llaman extrínsecas, extrinsic neurons, son las ENs. Entonces, la salida de los cuerpos musgosos son las ENs y es el último estadio de procesamiento, ¿sí? Salida PNs del lóbulo antenal, salida del lóbulo alfa, neuronas extrínsecas. ¿Vamos bien? Entonces, así es la ruta anatómica. Entonces, una de las primeras preguntas que la gente se hizo cuando empezaron a ver esa parte de anatómica fue, pues, ¿cómo es que se transmite la información? Porque no es obvio que el código pueda salir nada más de identificar los glomérulos, porque ya se imaginarán que hay combinaciones de moléculas que tienen alcoholes con cetonas o con algunas otras cosas que forman olores más complicados para flores o para frutas o para lo que sea. Y entonces la representación a nivel de glomérulos puede ser una representación como combinatorial
que después de todas maneras puede causar problemas en términos de interpretación en el siguiente estadio, porque a lo mejor dos representaciones con distintas proporciones de alcohol o cetona o de lo que sea, generan una respuesta de comportamiento similar o no, ¿no? La idea es qué es lo que pasa allí. Entonces, la transferencia de información es importante, ahí debería ser antenal, ¿no? Y la segunda, cómo es que esa información se ve en términos de actividad neuronal una vez que sale al protocerebro, que es la parte de esa premotora, la parte de las neuronas extrínsecas. Esas son preguntas muy generales que siguen abiertas. Ya tenemos alguna idea, pero todavía falta. Entonces, lo que nosotros hicimos fue plantear un experimento en el que pues, preguntamos primero cómo son las salidas. Entonces, en el experimento lo que planteamos fue, vamos a tratar de registrar la actividad de las neuronas de proyección del lóbulo antenal y al mismo tiempo tratar de registrar la actividad de las neuronas extrínsecas en la salida de los cuerpos mugosos. Entonces nos estamos fijando en qué sale del lóbulo antenal y luego qué sale de los cuerpos mugosos. Y tenemos algo de idea de qué tipos de estímulos provocan actividad en el lóbulo antenal. Entonces eso lo vamos a utilizar a nuestro favor. Aquí esto ya es de un experimento, es una tinción. Entonces se ve, esta región es la del lóbulo antenal, entonces aquí vamos a meter un electrodo. Esta es una marca que logramos hacer en una neurona de proyección, es el cuerpo de una neurona de proyección. Salen por las dos rutas que les enseñé y en el lóbulo alfa estaban los electrodos. ¿Sí? Entonces aquí está la tinción de los segundos. Y estas flechas lo que indican es la actividad que nosotros registramos ahí. Entonces esta es actividad extracelular en el lóbulo alfa y esta es actividad extracelular en el lóbulo antenal. Y lo que hicimos en estos estudios que les voy a mostrar yo fue registrar en el tracto lateral, que es el tracto que primero se va para el cuerno lateral. Y eso era por una cuestión de que los electrodos no alcanzaban a caber, es una abeja, acuérdense, es un cerebro chiquito. Entonces, para que se den una idea más o menos de cómo está eso, ustedes toman una abeja, la ponen en hielo y la abeja se duerme. Entonces la pueden fijar a un popote o alguna otra cosa con cera o con algo que no la lastime. Entonces aquí tienen la abeja, ya nada más dejan la cabeza expuesta. Las antenas están aquí. Y entonces ustedes pueden de hecho fijar las antenas, porque en las antenas hay músculos que mueven, ¿no? Dirigen las antenas. Entonces necesitamos las antenas fijas. Entonces fijamos las antenas y una vez fijadas las antenas podemos cortar una cutícula que es el equivalente a nuestro cráneo aquí y exponemos el cerebro. Entonces aquí está el cerebro. Y los lóbulos antenales están aquí donde estoy poniendo mis dedos ahorita. Entonces aquí hay un esquema, ¿no? Esto es ya un acercamiento de cómo se ve esto. Entonces los lóbulos antenales están aquí a la entrada de lo que es la llegada de las antenas. Y de ahí sale el tracto lateral, el tracto medial y luego el lóbulo alfa que está allí, ¿no? Entonces, es un cerebro chiquititito. Y entonces necesitamos electrodos de referencia. No sé si aquí se ve, pero se ven dos líneas que entran así. Estos ya son los electrodos. Son electrodos chiquititos, son alambres que están enrollados. Los alambres tienen 50 micras de ancho a lo mucho, dependiendo de qué tanta calidad tenga uno para los alambres. Y aquí se ve otro electrodo. Este electrodo es un electrodo de referencia que está registrando la actividad de los músculos atrás en la cabeza. Y la razón es que es tan chiquito el cerebro que si no tenemos un electrodo que agarre todo lo que se pueda de actividad muscular, no vamos a poder ver nada de nuestra señal. A nosotros nos interesa la señal de las neuronas. Entonces, ahí está más o menos. Y el paradigma del cual es parte del experimento que les voy a enseñar hoy, no les voy a enseñar toda la historia, ¿no? Es un paradigma de condicionamiento en el que uno puede darle sucrosa a una abeja, le puede tocar a la abeja las antenas, o también uno le puede dar sucrosa. Después de eso, la abeja extiende la proboscis y entonces nosotros podemos darle sucrosa a la abeja en la proboscis y podemos ver si aprendió combinaciones de estímulos con eso. Y de ahí una serie de experimentos, ya son muchos experimentos que se han hecho con eso. Entonces está más o menos probado el paradigma. Y en estos experimentos que les estoy mostrando utilizamos una técnica que era relativamente nueva, no porque fuera nueva la idea, sino porque era nueva, o sea, la gente no lo había usado en este tipo de registros. Entonces, no es cierto. Aquí abajo tienen los dos registros extracelulares de las señales que teníamos en el cerebro. Entonces, vamos a suponer este estaba en el lóbulo alfa y este estaba en el lóbulo antenal, si no, pues está al revés, ¿no? Entonces, las escalas, para que tengan una idea de cómo están acá, ¿no? Entonces, estos pulsos extracelulares no llegan a ser de más de 1 milivolt. Es raro ver 1 milivolt de amplitud. Y los potenciales de acción, pues llegan a ser
de medio milivolt o inclusive menos. Los que de veras salen normalmente son de 100 milivolts o menos, ¿no? O sea, esta es una muy buena señal, es un muy buen ejemplo. Y acá está la señal que estábamos registrando del electrodo que estaba atrás en los músculos. Entonces lo que hicimos fue hacer unos tritrodos, se llaman. Lo que hicimos fue hacer unas trenzas de 3 electrodos y entonces esas trenzas son los alambritos que ustedes vieron allí. Entonces bajan 3 puntas al cerebro y esas 3 puntas están en un lugar que está muy cercano. Cuando las medimos con el microscopio más o menos están a 50 micras de distancia. Y eso quiere decir que hay pocas neuronas alrededor y además los 3 electrodos es muy probable que agarren más o menos la señal de las mismas neuronas. Entonces podrían ustedes pensar, ¿y para qué quieren repetir la señal, no? Porque los 3 electrodos van a agarrar la señal que viene de neuronas que están allí alrededor. Pues porque si nosotros después agarramos las señales de los 3 electrodos, y es importante que sean 3 porque hay un asunto de combinaciones allí, podemos restar la actividad de los distintos canales, que en este caso son 2 para el ejemplo, y después distinguir señales que ya son distintas, ¿no? Si hacemos esas 3 restas, tenemos 3 canales, y entonces tenemos 1 contra 2, 2 contra 3 y luego 1 contra 3, y podemos distinguir ya sin errores todas las posibles formas de potenciales extracelulares que vemos. Entonces, ahí tienen un ejemplo. No sé si se ve. ¿Le puedo apagar por ahí? Se ve mejor, ¿no? No, yo creo que la otra. Bueno, entonces aquí se ve el lóbulo alfa, aquí se ve el lóbulo antenal. Si quieren ubicar el lóbulo alfa está acá, ¿no? Entonces, ventral pueden pensarlo como la parte que tiene en la boca, ¿no? O la parte donde estaban las antenas, y dorsal la parte que estaba hacia atrás. Y acá igual, ¿no? Entonces ahí más o menos ven un esquema de dónde estaban los electrodos por la tinción. Y aquí tienen un ejemplo de cómo se ven los distintas formas de las olitas esas que vieron en el ejemplo anterior. Entonces, otra vez ahí están las escalas, ¿no? Entonces ya vieron, por ejemplo, ahí están las magnitudes, ¿no? Esto está mal, de hecho no son microvolts, son milivolts. Sale, entonces, fíjense cómo hay formas claramente distinguibles, ¿no? Están estos grandotes que tienen una amplitud más o menos de 1 milisegundo y están estos otros chiquitos ahí a un lado. Entonces, cuando hacemos un análisis, lo que podemos ver es cómo son los picos, los valles y una bola de características que tienen estas onditas. Casi siempre basta con 2 dimensiones, con el pico y el valle o algo por el estilo. Si se llega a necesitar, pues ustedes saben cálculo, ¿no? También podemos agarrar puntos de inflexión y algunas otras cosas, en esencia ver segundo orden, ¿no? Derivadas y así. Y sale con menos de 6 puntos. Hay artículos que hablan mucho de la clasificación que tiene que ver con la forma de esto en términos de 32 y no sé cuántas dimensiones más, o sea, muchas. Pero en realidad lo que uno necesita es clasificar tasas de cambio, ¿no? Entonces, ojo, por si acaso alguien se dedica a esas cosas o a clasificar señales, váyanse por las derivadas primero, ¿no? Es un consejo amable, antes de ver así como la técnica rimbombante. Entonces, una vez que uno se fija en las formas, uno puede proyectar lo que uno esté midiendo de esas onditas o de esas curvas en algún espacio euclidiano ad hoc y uno puede tratar de hacer análisis de agrupamiento. No es suficiente con hacer este análisis de formas porque resulta que una neurona cuando produce potenciales de acción podría producir potenciales de acción que extracelularmente se vean distintos, pero por ahorita voy a pedir que me crean que cada vez que vean una señal de estas, pues eso quería decir que eran 2 neuronas distintas. Y eso más o menos lo checamos viendo los estímulos y todo, pero de todas maneras estamos conscientes de que hay un problema ahí de clasificación, pero es imposible de resolver. Entonces, nos vamos con la forma y ahí están 2 ejemplos de clasificación de neuronas extrínsecas, acá arriba, neuronas de proyección acá abajo, ¿no? Entonces, noten que además no hay forma de distinguirlas si uno nada más ve la señal, ¿no? O sea, hay que meterle un poco de análisis ahí. Entonces, lo que hicimos fue un protocolo que está ilustrado allá en el pizarrón. Entonces, rápido le prendo, ¿no? Entonces, ahí viene la segunda cosa que es importante recordar para el resto de la plática. La primera era esta, acuérdense del orden. Antena, lóbulo antenal, cuerpos musgosos. Y lo que estamos registrando es las PNs de salida aquí y las CNs de salida acá. Ese es el orden. Bueno, acá viene el protocolo. Lo que hicimos fue tomar una ventana de tiempo de más o menos 4 segundos y medio. En general eran 4 segundos y medio, pero hay algunos rastros que van a ver ahorita que están tantito recorridos. Es más o menos lo mismo. Y la idea era que tuvieran más o menos 1,5 segundos de reposo, y eso lo que queremos ver es la actividad basal de las neuronas que estábamos registrando.
Al segundo y medio prendíamos un estímulo que duraba 3 segundos. Aquí ya le regué, ¿no? No dan las cuentas. Ahora sí, ¿no? No, sí, ya, ¿no? 3 segundos y otro segundo y medio después de reposo para ver la parte de la actividad que corresponda a lo que pasa después de que ya hubo una respuesta al estímulo. Lo que quiera que llamemos respuesta, el punto es que haya actividad durante el estímulo. ¿Estamos? Entonces ese es el protocolo más o menos. Entonces lo que hicimos fue registrar en simultáneo y ver qué es lo que pasaba. Y aquí hay, y escogimos, para esto que les voy a enseñar ahorita, nada más vamos a tomar en cuenta 2 estímulos de un montón que podríamos haber escogido, porque sabíamos muy bien qué glúmerulos responden con esos estímulos y más o menos cuáles son los tipos de respuesta que ya se ven en el lóbulo antenal para esos estímulos. Entonces está 1 hexanol y 2 octanol, entonces van a ver más o menos OCs y Hs en las siguientes transparencias. Y está aquí más o menos el protocolo que les acabo de poner allá, pero está tantito recorrido lo que les decía, ¿no? Entonces la zona gris es la zona en donde está el estímulo y la zona blanca es la zona de sin estímulo, ¿sí? Entonces tiempo en milisegundos está aquí, entonces piensen que el total son 6 segundos, ¿no? De tiempo. Y lo que pueden observar, estas son las respuestas de una neurona de proyección del lóbulo antenal y estas son las respuestas de una neurona extrínseca del lóbulo alfa. Como ejemplo, ¿no? Entonces, lo que pueden ver es que para algunos de los estímulos, y acá está la mezcla, ¿no? O sea, una mezcla de la misma concentración de estos dos. Entonces, lo que pueden observar aquí es que para algunos de los estímulos hay una respuesta clara, ¿no? Se ve más negrito aquí. Todas estas líneas lo que representan son los tiempos en los cuales ocurrieron los potenciales de acción de la neurona que estábamos registrando. Y el eje vertical lo que representa es los distintos intentos que hicimos. Entonces le dimos 10 o 15 veces el mismo estímulo a una célula, aleatorio, obviamente, estuvimos mezclándolos y había un tiempo de espera entre los estímulos, de tal manera que no hubiera ninguna cuestión como de adaptación o algo por el estilo. Entonces, aquí se ve que hay una respuesta inicial, pero después como que sigue la neurona disparando de manera tónica, pero ya no es esa respuesta fuerte del principio. Aquí igual, fíjense, ¿no? Y después hasta como que se espacía en este caso, ¿ven? Entonces, esto en neurociencia se llama adaptación de frecuencia de disparo, por ejemplo, ¿no? Entonces es pa, y luego pa, baja el estímulo, pa, otra vez, ¿no? Y esta es esta parte de acá. Algunas neuronas, sobre todo de las extrínsecas, responden de manera fuerte también cuando se acaba el estímulo, como que dan una señal de que el estímulo terminó. Nosotros pensamos que muchas de estas neuronas están haciendo una cosa que se llama rebote postinhibitorio, y es que están recibiendo cierta inhibición de algún lugar, y entonces se acaba el estímulo, la inhibición se acaba, y entonces rebotan y disparan otra vez, y eso es un reporte de que se acabó el estímulo. Y esta, por ejemplo, lo van a ver en un montón de registros. En las neuronas extrínsecas vimos un montón que las respuestas a la mezcla estaban fuertes al principio, fuertes al final, 0 en medio. Para las neuronas de proyección es otro rollo y es mucho más rica la respuesta y pues ya se imaginarán. Lo que pasa es que las neuronas de proyección viven en un lugar que se dedica a recibir directo las señales de la antena, entonces tiene que ser mucho más variado el juego, ¿no? Entonces estos se llaman raster plots, por si acaso llegan a ver otra vez una gráfica de estas, ¿no? Entonces tiene tiempos de disparo en esencia y a lo mejor intentos. Estos se llaman histogramas periestímulos. Entonces la mayoría de las veces lo que uno hace es agarrar los rasters y después tratar de codificar los rasters de otra manera. Es una forma de hacerlo, que es típica también en neurociencias, es ver cuántos disparos por segundo se producían en una cierta ventana de tiempo, o hay una cosa que se llama tasa instantánea de disparo. Entonces la describo aquí rapidísimo. La idea es que si tienen disparos que ocurren en tiempos, digamos, T0, T1 y así. Entonces estos son los tiempos de disparo. Entonces ustedes pueden sacar los intervalos que corresponden a cada uno de esos tiempos. Entonces si ustedes hacen la resta de tiempos adyacentes, así por ejemplo, empezando desde 1 por ejemplo ahí, ¿no? Para que no se me vaya lo del 0. Entonces estos son intervalos interespigas, se llaman. Espiga es por lo del potencial de acción, ¿no? Se ve como una espiga el potencial de acción.
Y si ustedes invierten, esto está en unidades de milisegundos, o si quieren de segundos, dependiendo de cómo estén haciendo el registro. Si ustedes invierten estos, ahora están hablando de intervalos, pero son tasas, ¿no? Entonces esto ya está en hertz. Si esto está en segundos, esto ya está en hertz. ¿Sí? Entonces esta es una tasa de disparo y se llama tasa instantánea de disparo y en inglés se llama IFR. Entonces lo que van a ver en las gráficas es esto, es la tasa instantánea de disparo. ¿Estamos? Entonces, aquí lo que ven son traslapado en, perdón, en negro. Está la tasa instantánea de disparo de la PN que están viendo allá arriba. Ya en promedio, ¿no? Y aquí está la tasa instantánea de disparo de la neurona extrínseca, registradas en simultáneo. Entonces aquí empieza el estímulo, aquí acaba el estímulo. Se ve un poquito también, ¿no?, del reporte este de posestímulo. Para los tres, ¿no? Entonces estos ya son promedios de cómo se dio la respuesta para esos olores, para estas dos células. Y la otra medida, que es con el promedio de las tasas instantáneas de disparo, que es algo muy parecido a esto, nada más que en ventanas más largas de tiempo. En lugar de tomar las diferencias de los disparos, uno nada más cuenta cuántos disparos por segundo hubo y uno recorre la ventana y ya está. Se ven muy parecidas, pero sí varían las dos medidas, ¿no? Entonces nosotros casi siempre nos quedamos con estas porque son las más instantáneas y son las que nosotros tenemos los tiempos de disparo. ¿Hasta aquí hay preguntas? Sale. Entonces, a partir de estas tasas instantáneas de disparo, pues lo que tenemos son series de tiempo, ¿no? En las que vemos cuándo hay respuesta y cuándo no hay respuesta. Y si estamos registrando varias neuronas simultáneas, pues tenemos series de tiempo que son simultáneamente registradas y cada una de esas series de tiempo va a tener una cierta variabilidad que corresponde a los tiempos de estímulo o de que pase el estímulo. Entonces ahora les voy a enseñar ya como respuestas más variadas. Ya no es una neurona, son varias. Entonces aquí hay 3 neuronas de proyección y para que vean más o menos cómo es la variabilidad para 1 hexanol, entonces es el mismo estímulo, 3 respuestas distintas, vean, ¿no? Entonces hay algunas que responden al principio y después se queda disparando ahí un poquito, otras que se mantuvieron disparando alto todo el tiempo, ¿no? Y está más o menos alto todo el tiempo, pero 0 aquí, 0 acá, y aquí pues más o menos igual, ¿no? Entonces esa es una. Y ahora tienen para esas mismas 3 neuronas, para 2-octanón y para la mezcla. Entonces noten cómo la misma neurona puede responder de maneras distintas a los distintos estímulos. Y eso va en línea con lo que les dije de los glomérulos. Cada glomérulo codifica señales que tienen que ver con la recepción de potenciales de acción que vienen de un tipo de neurona sensorial que viene de la antena, y la antena tiene su codificación con respecto a las proteínas que reciben los estímulos. Entonces esto no es una sorpresa. Una cosa que es digna de mencionarse es que, por ejemplo, chequen esta neurona. Para los dos estímulos, para el octanol y para el hexanol, mostró algo que podríamos llamar respuesta, en el sentido de que había una diferencia en los tiempos, durante los tiempos en los cuales hubo estímulo, en comparación a los tiempos en los que no había estímulo. Y sin embargo, cuando ponemos la mezcla, miren, se apaga, ¿no? Entonces hay una bola de fenómenos que son parecidos a estos, que tienen que ver con cómo se forma ese código representacional de los estímulos, y aquí tienen un muy buen ejemplo de cómo no es lineal para nada el código, no se sumaron, ¿no? Y así hay varias cosas. Hay otros ejemplos, no, ahorita no tengo ninguno de estos, pero hay varios ejemplos en los cuales no hay respuesta y en la mezcla sí. Y así, ¿no? Depende. Entonces hay una serie de problemas que tienen que ver con eso, que son interesantísimos y tienen que ver con la biofísica de disparo de las células, pero con qué tipo de señal llega y cómo se conjuntan esas dos cosas. Sí. ¿Qué diferencia hay entre la PN1, 2 y 3? Ah, pues nada más que responden distinto, ¿no? Por ejemplo, mira, esta responde a la suma con algo parecido a las otras. Son 3 neuronas diferentes. Ajá. Sí, nada más son 3 neuronas que salen por el tracto lateral ya. No sabemos, por ejemplo, si estaban en el mismo glomérulo o no, porque era muy difícil saber, pero casi siempre estábamos atinando ahí cerquita, ¿no? Mi cuate Martín, con el que hice estos registros, decía que sí estaban en el mismo glomérulo, pero o sea, así como es un cuate que tiene muy buena mano, y entonces lo dice si le crees, pero... Ok, entonces, a ver, antes de eso, vean si hacen promedios, pero ahora son promedios poblacionales, ¿ven? Ahora son promedios de las respuestas bueno, más bien son promedios de lo que estaba haciendo este tipo de neurona para los 3. Y lo que pueden ver es que, miren,
La respuesta a hexanol está en gris, la respuesta a octanón está en verde y la respuesta a la mezcla está en negro. Entonces pueden ver cómo las tasas de disparo que corresponden a las respuestas corresponden más o menos a lo que pasó, ¿no? Entonces la respuesta negra pues no tiene nada. Pero sí hay una respuesta clarísima de reporte del final del estímulo. Se acabó la mezcla, ¿no? Entonces lo mismo acá. Ah, y otra vez el asunto ¿no? Fíjense cómo la suma de las respuestas para los dos estímulos no es la respuesta suma, ¿sí? Dale, ahora ya tienen toda la figura. Estos son extrínsecas, estas son las que están en el lóbulo alfa. Entonces vean que hay un patrón parecido en el sentido de que hay cierta diversidad. Hay algunas que responden al principio, otras que responden al final. Algunas responden y se quedan disparando, pero con una tasa de disparo menor. Otras responden más o menos con la misma tasa de disparo todo el tiempo. Y otras responden al final del estímulo igual que antes, ¿no? Entonces aquí están las tasas de disparo codificadas para cada una de esas, ¿no? Esos son los promedios de las tasas instantáneas de disparo de cada una de estas. Los primeros tres estamos en el lóbulo antenal. Estos son del lóbulo antenal, estos de acá, ¿no? Y estos son del lóbulo alfa, ¿sí? Y estos ya son registros simultáneos, ¿no? Entonces de aquí lo que estamos viendo es solo la actividad y cómo se dio la actividad en respuesta al estímulo, ¿no? Entonces, nada más quedársele viendo estos rasters, ya se imaginan horas y horas y horas. ¿Y por qué fue la suma? ¿Y por qué dejó de ser la suma? ¿Y qué coeficientes? Si quisiera yo expresar esa suma como una combinación lineal, ¿qué les hago? ¿Y sale si hago un modelito? ¿No sale? Y una bola de preguntas. Entonces, de hecho es un campo súper activo por eso. Y hay gente muy talentosa que ha hecho matemáticas o física tratando de darle al código representacional de olfato y no le han pegado. De hecho, no hay una métrica para el código representacional, nada más para empezar en el espacio de olores. Eso es un problema en química, ¿no? Pero si de ahí tampoco hay un código representacional en las neuronas, entonces no tenemos código para nada, ¿no? No tenemos forma de clasificar esto. Entonces lo que van a ver ahorita entonces es una comparación de tasas instantáneas de disparo, ¿no? Lo que les dije hace rato, pero para los estímulos distintos. Entonces ahora lo que quiero es que vean más o menos cómo se comparan las actividades de los dos tipos de neuronas, digamos la salida del lóbulo antenal contra la salida del lóbulo alfa, ¿no? Otra vez el código gris, verde con respecto al 1 hexanol, el 2 hectanón y luego la mezcla que estaría en negro, ¿no? Entonces la idea es que vean las distribuciones. Entonces fíjense por ejemplo cómo los picos de la distribución que corresponden a las neuronas de proyección están más o menos a los 30 Hz cuando tienen su tasa de disparo más alta. Y un poquito recorridos hacia la derecha tal vez los de las neuronas extrínsecas con una distribución un poco más centrada en ese valor que quién sabe dónde está, pero más o menos en 30. Y con una curtosis un poquito menos pronunciada también, ¿no? Y para comparación entre las respuestas pueden ver dos gráficas al mismo tiempo. Entonces de aquí está 1 contra 2, aquí está 1 contra la mezcla y 2 contra la mezcla, ¿no? Como para que vean que también los tiempos en los cuales, perdón, las tasas de disparo que las neuronas muestran a la hora de responder a los distintos estímulos no solo son distintas en cantidad, digamos, no solo son de 30, de 40 Hz, sino además qué tan probable era ver 30 contra 40 contra 20 Hz era distinto dependiendo de qué tipo de estímulo para la misma neurona, ¿no? Y entonces acá ya tienen una comparación en general PNs contra ENs, ¿no? Entonces fíjense, las PNs son las rojas, la distribución roja, y las ENs son la distribución negra, ¿no? Y es lo que les decía, las ENs disparan un poquito más potenciales de acción por unidad de tiempo, en general, que las neuronas, del lóbulo antenal. Entonces, una vez que ya tenemos más o menos cómo están las respuestas, pues ahora sí vamos a tratar de cuantificar algo que tenga que ver con cómo es la interacción entre las dos. Entonces, como estábamos haciendo registros múltiples, a veces teníamos 10, 15 neuronas simultáneas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos sentido de las respuestas si ya vimos que hay una variabilidad enorme y queremos ver cómo está el código poblacional, digamos, cómo es que el lóbulo antenal responde, cómo el lóbulo alfa responde? Entonces, una pequeña desviación, ¿no? Entonces vamos a hablar de componentes principales un poquito, porque la idea es que tenemos series de tiempo simultáneas y son conjuntos multidimensionales de esas series de tiempo, son 16, 15 dimensiones, a veces 20, ¿no? Entonces, si esas las juntamos en el espacio temporal ese del estímulo, bueno, del descanso, el estímulo y luego el descanso, pues entonces lo que tenemos es una muestra
Para cada punto en el tiempo pueden pensar en esto como una muestra multidimensional, ¿no? De no sé cuántas, 18 o 20. Y para eso tienen tantos puntos como tengan en el tiempo, dependiendo de la tasa de muestreo. Entonces lo que podemos hacer es poner todos esos puntos en un espacio que ahorita está representado como 3D, pero en realidad podría ser 20D o lo que fuera. Y la idea es que todos esos puntos... y estamos tomando las tasas de disparo, no estamos tomando los disparos, sino las gráficas esas que les enseñé con las tasas instantáneas de disparo. Entonces cada uno de estos puntitos para ustedes representa una tasa instantánea de disparo, ¿sí? En un punto en el tiempo y en un espacio n-dimensional. Y la idea es que estos espacios normalmente tienen cierta dirección preferente de variabilidad, ¿no? Esta es una idealización, se ve como balón de fútbol americano, pero en realidad no se ven así. A lo mejor se ve más boludo o más con chipotes o como sea, pero el caso es que siempre hay una dirección en la que los datos se expanden más. Y esa dirección no necesariamente es una de las dimensiones del sistema, es una combinación de dimensiones del sistema. Entonces, el análisis de componentes principales lo que permite es identificar esas direcciones en las que los datos varían más y ordenarlas. Entonces, en este caso, la dirección de primera variación, digamos, la base de variación está aquí. La segunda dirección de variación está en esta flecha, y si uno sigue, pues uno puede ordenarlas todas. Y aquí hay una gráfica que representa cómo estarían los pesos, digamos, de cada una de esas direcciones de variabilidad. Entonces, noten que la primera pues, es mucho mayor que las otras, en este ejemplo, ¿sí? En el ejemplo en el que las direcciones no estuvieran correlacionadas, por ejemplo, verían una bola, una como esfera, y entonces esos histogramas en una de esas se verían todos del mismo tamaño de las barras, ¿no? Entonces, no siempre es bonito. Este es un ejemplo para que se entienda cómo está la cosa, ¿no? Si quieren hablar con un experto global local de análisis de componentes principales, ahí está Noel, que está haciendo cosas con ejes también. Y las matemáticas que están relacionadas con esto son más o menos así. Entonces tenemos una muestra de tamaño n, y son n por un vectores. Y entonces calculamos la media, que es calcular como el centro de masa de todos esos puntitos. Después nos fijamos en las variaciones de los puntos de la muestra con respecto a la media, y entonces es que tan lejos estamos de ese centro de masa. Y de ahí sacamos una matriz de covarianzas que se obtiene en esencia calculando el promedio de estas distancias con respecto al centro. Y esa matriz de covarianzas para nosotros representa una transformación lineal de ese espacio n-dimensional en otro espacio dimensional que ahora podemos separar con un cambio de coordenadas. Entonces la idea es que si las coordenadas originales del sistema son estas grises y nosotros separamos, bueno, las coordenadas iniciales del sistema no están aquí, pero nosotros encontramos esas direcciones de variabilidad y son las grises, pues entonces nuestra transformación lineal lo que hace es, si los ejes están así, pues ahora van a estar así, y ya tenemos las direcciones de variabilidad. Y entonces la matriz de covarianza es eso. Sacamos los valores propios, que nos van a dar las direcciones de variabilidad, y los podemos ordenar, porque el valor propio más grande va a ser el que representa la dirección con la flecha más grande, y así. Y ya está. Entonces les voy a enseñar una peliculita de cómo se ve la respuesta en PNs y en ENs a uno hexanol. Lo del 6 es por hexa, ¿no? Que siempre nunca me quedó claro si eso pasa en química o era un chiste de Martín, mi cuate, pero lo pusimos en el artículo y lo pasaron. Entonces fíjense, aquí va el estímulo, aquí está el tiempo, aquí está la tasa de disparo, en los dos, ¿sí? Entonces, cuando llegue a esta parte, que es donde empieza el estímulo, observen qué pasa aquí. Ahí va. ¿Sí? Esta es la representación en 3D de todo ese espacio en 20 dimensiones o no sé qué era, ¿no? Para las PNs. Fíjense cómo conforme va bajando la tasa de disparo, pues también va bajando el desplazamiento cuadrático medio, ¿sí? Si quieren, de la trayectoria esta, ¿no? Ya no son desplazamientos largos, ya son desplazamientos cada vez más cortos. Y conforme se vaya acabando esto, se va a ir acercando cada vez más a... Bueno, por ejemplo, aquí, la tasa de disparo se adapta, se queda en un cierto nivel, no sé cuál, digamos 10 Hz, ¿no? Y cuando el estímulo se acaba, regresa a la tasa basal de disparo. Entonces hay dos atractores, y tiene sentido, es un sistema dinámico con un parámetro que corresponda al estímulo, está en un cierto nivel, con otro parámetro que corresponde a otro estímulo, está en otro nivel, ¿no? En lo que discutíamos de la excitabilidad, pues eso es un sistema poblacional excitable, ¿no? Entonces, ahí tienen, ¿no? Entonces ya está en el atractor original, ¿eh? Entonces lo mismo pasa con las extrínsecas, y no sé si vieron acá, pero
Si lo regreso tantito nada más, lo que van a ver es cómo las extrínsecas responden también al final de la respuesta. Al final del... A ver si se puede, si no ya lo vemos después. ¿Dónde está la flechita? Ahí está. Es que se mueve. Fíjense ya al final. Ahí. Ahí todavía hay un brinquito, ¿vieron? Ese sale, ¿no? Sí, ahora sí. Ahí estoy verificando que PC1 son los componentes principales y serían las lambdas, las varianzas. Las que corresponden, las lambdas no son las varianzas, pero están relacionadas a las varianzas mayores, digamos. Ajá. Entonces lo que hicimos fue escogerlas, es lo típico, ¿no? Escogemos las direcciones de mayor variabilidad y en este caso nos daba algo así como 80 y tantos % de la variabilidad total, los primeros tres componentes. Sí, es en esencia las lambdas, pero lo que pasa es que no es exactamente las lambdas. Ay. Es como el resultado de la transformación de las lambdas, hay un pasito ahí chiquito, ¿no? Pero sí. Entonces, el asunto es que ya tenemos en lugar de tener 20 dimensiones, ya podemos ver un poquito más compacto esto, ¿no? Entonces, aquí tienen un ejemplo de las trazas de tiempo que podemos obtener en respuesta al 1-hexanol, al octanol y a la mezcla. Ahorita están codificados distinto, ¿no? Entonces, pero la idea es que esta es la traza de tiempo que corresponde a la primer componente principal. Ahí sí, ¿no? Esta es para la segunda componente principal y esta es para la tercera. Y lo que pasa es que cuando uno hace estas transformaciones lineales, pues sale la pregunta de qué estaban haciendo las neuronas, porque a lo mejor está muy bonita y se puede poner en una película y está como buena para una plática de chamba, ¿no? Para que la gente le guste, pero las neuronas estaban haciendo. Entonces, la siguiente pregunta que uno hace con eso es, bueno, ¿y qué representa el primer componente? ¿Qué representa el segundo y qué representa el tercero? Porque el primer componente, el segundo, el tercero y el n, ¿por qué hay n? No les estoy enseñando los a partir del 4, ¿no? Lo que están haciendo es aglutinar las contribuciones de los distintos vectores en el espacio n-dimensional, de tal manera que ahora lo que captura es la dirección de variabilidad. Entonces, el primer componente, pues, captura yo no sé cuántas contribuciones de no sé cuántas posibles dimensiones, ¿no? Y el segundo igual. Entonces, esto es como una proyección en una dirección distinta que tiene a priori combinaciones de varias de las dimensiones del espacio original. Cuando dices dimensiones, ¿te refieres a 20 neuronas o a 20 tasas de disparo correspondientes a 20 neuronas. 20 neuronas diferentes del mismo tipo. Sí. Porque aparte tenías 20 experimentos en la misma neurona, ¿no? Ah, sí, claro. Acuérdense que estábamos sacando promedios ya al final. Entonces, si agarramos la actividad promedio por ahorita de cada neurona, más o menos vemos esto. Se parecen mucho de todas maneras si las hacemos en... Por ahorita más o menos como entre el 85 y el 90. Es más o menos constante. Noel, de hecho, está trabajando en un problema ahora en el que mueve las ventanas de tiempo. Porque, pues ya se imaginarán que los datos no son, no tienen distribuciones que sean la misma durante todo el periodo de tiempo. Entonces, si uno se fija en un conjunto de datos con series de tiempo, normalmente se agarra un pedacito y compara las distribuciones de lo que esté uno midiendo con esa serie de tiempo con el otro pedazo, no van a ser similares muchas veces, ¿no? No son estacionarios estos datos, ni muchos otros. Pero, entonces surge la pregunta de si uno puede mover las ventanas. Y entonces eso lo está haciendo ahorita. Pero acá les puedo garantizar que era entre el 85 y el 90% en la mayoría de los casos. Y lo que pasa es que también la ventana de tiempo es chiquita. Entonces está tomando en cuenta que las neuronas que tienen como más variabilidad en su tasa de disparo son las que son más activas o las que se responden más al estímulo. Esa es la conjetura. Sí. Sí, queremos pensar que solo hay algunas neuronas. Y ahorita esa pregunta ahorita va a ser muy importante porque apenas estamos viendo la respuesta temporal, ¿no? Y ahorita vamos a ver el asunto de cualitativamente dónde está esa respuesta. Sabemos que hay neuronas que responden a ciertos estímulos y no a otros, por eso les enseñé las cosas anteriores, ¿no? Entonces sí debería de haber un subconjunto para cada punto en el tiempo que sea el mayor contribuyente para esas trazas, ¿no? Para la respuesta a ciertos estímulos. Entonces, el conjunto que contribuye más para la traza roja, por ejemplo, no necesariamente es el mismo que el conjunto que contribuye más para la traza verde y así, ¿no? Digamos, en el primer componente principal. Ok, entonces, un mensaje que uno saca de aquí
y es relacionado a lo que estaba remarcando Noé, es que al menos la primer componente principal, de hecho, captura cómo se ve, cómo es que se da la respuesta. Y tiene sentido, porque si los datos van a tener una variabilidad grande, pues esa variabilidad se va a reflejar en que haya habido respuesta y ahí está, ¿no? Entonces, la onda es cómo se da la variabilidad de segundo orden, digamos. Si le digamos así a la segunda en tamaño, no necesariamente porque sea de segundo orden de otro tipo, ¿no? Entonces, la otra cosa, noten que la tercera componente principal, de hecho, tiene una cosa interesante aquí con la mezcla. Que ya les decía hace rato, ¿no? Las neuronas extrínsecas en la mezcla responden también. Y eso se notaba mucho allá. Entonces, empezamos a tratar de identificar cómo es que se estaban dando esas contribuciones. Y entonces aquí lo que tienen es, hagan de cuenta, la película que les enseñé hace rato, pero partida en pedazos. De tal manera que pueden ver más o menos en dónde se fueron dando las distintas contribuciones en los primeros 3 componentes. Entonces aquí tienen la parte que tiene que ver con el inicio de la respuesta. Aquí tienen la parte que corresponde a la adaptación en las tasas de disparo durante el estímulo. Y acá lo que tenga que ver con el final de esa respuesta y tal vez un reporte de que se acabó el estímulo, ¿no? Entonces ahí pueden ver otra vez trayectorias con desplazamientos largos. ¿Estamos? Entonces, las de arriba son otra vez PNs, las de abajo son ENs. Entonces, ahora, eso nos lleva a preguntar, ¿podemos clasificar las respuestas? Y entonces, lo que hace la mayoría de la gente que nosotros no hicimos es sacar una distribución de cómo se ve la actividad antes, tal vez de cómo se ve después. Estas distribuciones las suponen como similares en el sentido de que son distribuciones sin estímulo. Entonces las tasas de disparo todas las mezclan, sin importar si era antes o después, ¿no? Las meten en una bolsa, sacan un histograma y ven dónde estaba, ¿no? Y luego agarran la distribución de las tasas de disparo durante el estímulo, las mezclan y luego preguntan. Eso es una cosa típica en artículos en los que hay estímulo-respuesta en los estudios. Y entonces ahora preguntan, ¿cómo es la distribución de la muestra que no tiene estímulo contra la distribución que la muestra que tiene estímulo? Y si la planteo así, como que tiene sentido estadísticamente. Pero lo que no están tomando en cuenta cuando hacen eso es que están tomando un registro de la misma neurona y la actividad de la neurona es producida por lo que tenga la neurona para producir potenciales de acción durante el estímulo y antes y después del estímulo. Entonces la maquinaria biofísica que produce esa respuesta es la misma. Y sin embargo estamos tratando de separar cómo funciona esa maquinaria pensando que el estímulo es distinto. Desde el punto de vista de sistemas dinámicos, son sistemas dinámicos distintos, porque un sistema se puede pensar como estimulado con un parámetro con un cierto valor y durante el estímulo con otro valor, y de hecho estábamos hablando de 2 atractores hace rato, ¿no? Pero hay problemas para concebir eso estadísticamente. Entonces lo que nosotros hicimos fue decir, la actividad de una neurona para nosotros va a ser la actividad de la neurona independientemente de que sea o no el tiempo del estímulo, y entonces aquí lo que ven de tasas de disparo lo aventamos a un histograma completito y ahí está el histograma, ¿sí? Está volteado, ¿no? Para que ustedes puedan ver los ejes. Entonces lo que hicimos fue decir, a ver, si las tasas de disparo para nosotros representan una respuesta en el sentido de que hubo excitación, entonces las tasas de disparo altas para nosotros es lo que va a representar ahorita que haya respuesta o no, porque lo que estamos viendo son esas variaciones grandes. Eso no quiere decir que una tasa de disparo alta sea una respuesta, ¿ven? Porque si ustedes ven un cambio en una tasa de disparo, aunque sea pequeñito, pues eso es una respuesta. Y es más, una respuesta puede ser que ustedes no vean la tasa de disparo cambiar y de todas maneras están viendo la actividad bajo estímulo y sin estímulo. Entonces no me quiero meter en la cuestión de semántica, nada más el asunto es, si lo que nos interesa es la variabilidad en términos de cuánto crece la tasa de disparo, lo que hicimos fue tomar un umbral estadístico, ¿no? Y fue lo que hicimos. Entonces dijimos, a ver, vamos a mover una barrita en términos de cuantiles. Entonces, si este es el rango de todas las tasas de disparo que vemos para una sola neurona, pues entonces nos vamos a fijar en el 95 o tal vez el cuantil 90, ¿no? Para el 90% de la muestra. Y eso quiere decir que 10 o 5% de las tasas de disparo que vemos en esa distribución van a quedar del lado de arriba y todas las demás abajo. Y cuando nosotros pasamos ese umbral, vamos a decir qué respuesta y si no, no. Entonces, si ustedes van y se regresan a la muestra, pues lo que ven es que aquí, que ya había estímulo, empieza a haber respuesta para ese umbral aquí, ¿no?
Entonces hay otra forma de verlo que a nosotros al menos nos compró que un revisor nos dejara de molestar porque quería ver este rollo de la separación, ¿no? Le dijimos, mira, la respuesta, allá está la actividad de la neurona, sea como sea, ¿no? Entonces, el asunto es este. Si nosotros planteamos ese umbral, y es un umbral estadístico, entonces podemos ponerle ese umbral a todas las neuronas. Preguntamos por las tasas de disparo que estén 5% o más arriba en la clasificación ya dentro del rango. Y si una neurona dispara como máximo 10 Hz y otra neurona dispara como máximo 100 Hz, pues no importa, porque nosotros nos fijamos solo en las tasas de disparo que sean el 5% de la muestra en la parte de arriba. ¿Sí? Entonces es una tasa de disparo democrática para neuronas que pueden ser diversas en su forma de disparar, y eso fue lo que hicimos. Entonces, con eso, pasamos por la navaja a todas las neuronas que teníamos y preguntamos si había respuesta o no. Y entonces lo que nos compramos fue que, como tenemos una manera precisa de decir cuándo empezaron las respuestas, porque dijimos cuándo cruzamos el umbral, pues entonces también tenemos una manera precisa de decir cuánto tardó la respuesta en aparecer. Y eso es una pregunta que llevaba abierta un buen rato y había habido mucha gente que quería tratar de contestarla de distintas maneras, ¿no? Y entonces, pues hicimos eso y nos fijamos en, ahora sí, de regreso al espacio de componentes principales, porque como tenemos las series de tiempo, pues nosotros sabemos, con esas mismas podemos hacer distribuciones para las series de tiempo de los componentes principales. Entonces nada más cambiamos de espacio. Hacemos lo mismo y ordenamos las neuronas, los componentes, dependiendo de qué tan grande era el tamaño del componente principal. Entonces aquí tienen, por ejemplo, un análisis en el que teníamos como 60 neuronas y las primeras 20 unidades quedaron de este lado, ¿no? Aquí están una bola de neuronas que para nosotros no hacían mucho por el asunto este del estímulo que les estoy diciendo, y aquí hay otras neuronas que están en la cola, digamos, ¿no? Entonces, esto es espacio de componentes principales en términos de contribución, y noten que hay además contribuciones negativas, obviamente, ¿no? Si ustedes tienen combinaciones lineales de vectores, algunos vectores tienen que estar multiplicados con coeficientes negativos. Entonces, esos son estos, ¿no? De acá. Entonces, si ordenamos las neuronas así, resulta que para la primer componente principal podemos separar lo que dejamos en 20, porque vimos que más o menos 20 era lo que nos daba todo el tiempo para este ejemplo. Y entonces aquí lo que pueden ver es que esas 20 que tienen las contribuciones mayores en los componentes principales, resulta que son las que corresponden al estímulo, ¿no? Y entonces estas son las primeras 20 para hexanol, que no necesariamente son las primeras 20 para el octanol, y no necesariamente son las primeras 20 para la mezcla, ¿no? Y las dejamos en 20, les digo, porque así más o menos obteníamos una cantidad constante de neuronas, pero además porque ahora podemos comparar las poblaciones en términos de su respuesta. Queríamos ver lo de la latencia. Esto es para proyección, neuronas de proyección. Y esto es para neuronas de las extrínsecas. Entonces vean, las tasas de disparo estaban allá del lado derecho. Las tasas de disparo muestran más o menos cómo está la cosa. Entonces fíjense, esto es en espacio de componentes principales, esto es el raster, ¿sí? Entonces, ahí se pueden ver las tasas de disparo y todo. Entonces, lo que estamos enseñando es más o menos cuál es la correspondencia de la transformación lineal con los datos originales. Y aquí tienen una suma más o menos de cómo está todo eso. Entonces, las respuestas en términos de contribuciones a cada uno de los posibles olores están aquí. Entonces, las neuronas que respondieron a todos los olores, o sea, las que se quedaron en ese conjunto de las 20 de hasta arriba para todos los olores, son así, ¿no? Son poquitas, no todas hacen eso, ¿no? Las que respondían para pares de estímulos, por ejemplo, el octanol o el hexanol con la mezcla, pues son estas, ¿no? Son más, obviamente, porque estamos restringiendo mucho menos el criterio, pero de todas maneras son poquitas. Y luego las que respondían solo a un tipo de estímulo, están todas estas, ¿no? Si suman todo esto, pues ya pueden ver más o menos cómo estaba la muestra. Y entonces la idea es que vean que estaba más o menos balanceado lo del estímulo. Eso ya lo sabíamos, porque por eso escogimos esos estímulos. Para las neuronas extrínsecas, noten la diferencia. Está como muy variado el asunto. Y eso pues puede que tenga sentido si piensan en que las neuronas de proyección van a los cuerpos musgosos, de ahí se procesa, hacen no sé qué cosa, sale por un embudo todo aquello y después sale por el lóbulo alfa, ¿no? Entonces debería de haber un cambio en la orientación en términos de respuestas, ¿no? Y notable es que vean el rollo de la mezcla de nuevo. ¿Por qué lo remarco tanto? A ver, piénsenlo.
Estamos pensando en el lóbulo antenal, que tiene respuestas más o menos específicas para olores específicos, y luego estamos pensando en un estadio de procesamiento que es como de segundo o tercer orden. Entonces acá seguramente llegan señales que tienen que ver con combinaciones de todo lo que pasó antes, ¿no? Pues tiene sentido que haya un esquema de respuesta que favorezca algo que tenga que ver con codificación de mezclas, no necesariamente con los olores primarios, digamos, ¿no? Hubiera sido extraño que estas fueran las barras más grandes, pues. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es una de varias interpretaciones. Sale, entonces aquí ya tienen otra vez el espacio de componentes principales que les enseñé en un principio, partido en pedazos, ¿no? Durante los primeros de 0 a 2000 milisegundos, luego de 2000 a 4000, que es la etapa de la adaptación, y luego la parte del final de la respuesta. Y en las 3 tipos de estímulos para las neuronas ENs, otra vez nada más para que vean más o menos cómo estaba, para que se acuerden de cómo estaba la de las contribuciones ahí, ¿no? Entonces eso puede ilustrar fácilmente por qué, por ejemplo, ven que para la mezcla había un esquema de respuesta, que ya lo habíamos notado desde antes, ¿no? Y lo mismo para las PNs. Entonces con esto lo que estamos haciendo es otra vez tratando de ligar, ¿no? La representación en espacio de componentes con los datos originales para ver exactamente qué poblaciones contribuyen. Pero entonces ahora lo de la latencia. O sea, hasta aquí pues es un estudio como de reporte de cómo responden las neuronas y cómo codifican la información y ya, ¿no? Y no es que no tenga chiste, esto es, bueno, al menos a nosotros nos fascinaba estar viendo los datos así, hora tras hora tras hora. Pero aquí está el rollo que viene en el título de la plática. Cuando nosotros nos inventamos el asunto de poner el umbral y de detectar dónde estaban los estímulos, nos compramos la idea, nos compramos el poder detectar las latencias. Y obviamente si la barra está más abajo, pues la latencia va a ser menor, ¿no? Hay una dependencia ahí que depende de qué tan arbitraria sea nuestro umbral. Pero nos compramos la idea de hablar de latencias. Entonces nos pusimos a buscar lo de las latencias, ¿no? Porque es importante. Entonces, enfóquense primero en esta, le puse cuadritos blancos y no sé dónde están, entonces hagan de cuenta que no está ni el lado derecho por ahorita, ni el lado de abajo por ahorita, si se puede, ¿no? Entonces, aquí lo que tienen son componentes principales para las neuronas de proyección en el lóbulo antenal, y lo que tienen son trazas que representan, por ejemplo, la respuesta a la mezcla de 0 a 1 segundo, o sea, es como el principio, ¿no? Al octanol o al hexanol, todo es de 0 a 1 segundo, y antes del estímulo es la parte negra, para comparación, porque lo que queremos es que vean dónde estaba el atractor S antes de la respuesta y luego cómo estaba la respuesta alrededor del atractor. Y acá lo que tienen es ahora durante el estímulo, entonces entre 1 y 3 segundos, que es cuando ya estaba la parte, digamos, la parte fuerte del estímulo, y otra vez en dónde estaban las respuestas para los distintos estímulos. Entonces, una cosa que podemos observar de aquí es que la representación, al menos en términos ya poblacionales, porque esto es un rollo poblacional, ¿no? Es un rollo de componentes principales, de hecho separa los estímulos. Nosotros ya más o menos sabíamos, por eso escogimos el octanol y el hexanol, que había una posibilidad de ver separación de la representatividad en términos de actividad neuronal, porque había ya una separación funcional en términos de lo que hacen el hexanol y el octanol, ¿no? Pero aquí se ve, ¿no? Están 3 conjuntos de trayectorias que son perfectamente separables, que pues, lo que están haciendo es separar en términos de representación lo que hacen las neuronas con respecto al estímulo. Lo mismo acá, en términos de representación, pero fíjense cómo, pues al principio de los estímulos se ve algo que ustedes ya habían observado, que es el rollo de la basal y luego las deflexiones fuertes. Pareciera ser que las neuronas extrínsecas, al principio del estímulo, separan mejor los olores que después. ¿Ya vieron? Y eso nos llamó mucho la atención. Porque además Martin estaba haciendo estas, mientras yo estaba haciendo las otras, y ahí les va la historia. Llegamos los dos súper emocionados. Martin llega diciendo, mira, la separación en las ENs ocurre antes que en las PNs. Eso fue lo que me dijo Martin viendo aquello, ¿no? Y yo llegué con estas y le dije, mira Martin, la separación en las PNs es después que las de las ENs, pero con la latencia. Aquí lo que tienen es distancia entre representaciones. Entonces, lo que tienen es la distancia entre la representación del hexanol con la representación del octanol para las ENs en azul, igual que antes, y para las PNs en rojo. Entonces, ¿qué tan distantes? Pues es así literalmente la distancia Pitágoras, ¿no?
restas, cuadrados, raíz, ¿no? Y de hecho le estuve buscando que si norma 1, que si norma 2, cuadrados. Salió con Pitágoras y ya está. Entonces fíjense, en el tiempo, si ustedes agarran esos vectores y los empiezan a restar, pues lo que ven es que la respuesta poblacional sube lentamente en comparación con la respuesta poblacional de las CNs. Entonces la separación pareciera darse en el lóbulo alfa o tal vez en las células Kenyon, no abajo en el lóbulo antenal, ¿no? Porque la separación se nota desde antes en las células Kenyon. A ver, como el Santos, no voy a decir groserías porque estoy en YouTube, ¿no? Pero estaba un día un conjunto de neuronas disparando cuando les ponen los dos estímulos y sale esto. ¿Por qué N llega primero que N? ¿Sí? ¿Cómo se separa antes, no? Vuelve a salir la pregunta de Noel. Pero a ver, ¿qué neuronas son las que contribuyen para la respuesta poblacional al principio, al final? A lo mejor es que las PNs tienen algunas neuronas que responden muy fuerte y esa respuesta que ocurre al principio, al menos en la ruta anatómica, genera toda la respuesta que después vemos en las CNs. Y ya para cuando llega lo demás, que viene del reporte de las demás PNs, pues entonces a lo mejor las CNs hacen otra cosa y ya, ¿no? Esa es una conjetura que estamos explorando. De hecho, allí estamos como que peleándonos con rollos de modelaje porque hay asuntos importantes como del número de neuronas, cuántas sinapsis por neurona y una bola de cosas. Entonces, vean cómo para todas las comparaciones entre respuestas ocurre que la latencia poblacional es menor para las CNs que para las CNs. ¿Y la ¿mandé? ¿Qué es latencia? La latencia en este caso es pues cuánto esperaste, ¿no? A ver la separación. Otra vez, o sea, estoy utilizando el mismo truco que antes, ¿no? Todo esto lo pongo en un histograma, me fijo en un umbral 90, 95, el que quieran, ¿no? Y entonces ahí separo. Entonces usamos, creo que para todas estas usamos 90, 90, 90 en todos lados. Cosa que los revisores además no querían aceptar, porque pues como 90 si siempre es 95, ¿y por qué es 95 si esto no es normal? Y, ¿no? Entonces mucho ojo, no se crean todo lo que ven en artículos. Entonces nosotros dijimos 90, 95 y luego hicimos una gráfica que no les voy a enseñar, pero en la gráfica veíamos cómo se movía la latencia con respecto al umbral, ¿no? Y vimos que hay una región más o menos estable para latencias que son más o menos las mismas, tiene sentido, y se acabó, ¿no? Entonces, fíjense cómo la distancia es más o menos de 100 milisegundos, o inclusive más que 100 milisegundos. Eso es un montón de tiempo. Las neuronas disparan potenciales de acción en 2, 3, 4 milisegundos, mandan los potenciales de acción a otra célula y la conexión monosináptica debe tener una latencia de menos de 5 milisegundos. Para producir un potencial de acción en la siguiente célula, menos de 10 milisegundos y otra vez. Entonces son 100 milisegundos de distancia entre las poblaciones. Para establecer una representación separable en términos de cómo se ve la actividad de las neuronas. Entonces eso causa problemas conceptuales, vean la anatomía, ¿no? Ahora a lo mejor no, porque son como 3 sinapsis, ¿no? Son las sinapsis de las neuronas de proyección, las sinapsis que ocurren a nivel del lóbulo antenal, y luego las sinapsis que ocurran en el camino hacia el tracto lateral y el tracto medial de las células de Kenyon, y luego la integración hacia el lóbulo alfa. Entonces, pues, son como 3 sinapsis más. De todas maneras, son 100 milisegundos. Entonces ahora, esa misma figura que veían del lado derecho ahora está del lado izquierdo, nada más para que la puedan comparar. Ahora, si ustedes toman la separación de los olores así en promedio, así, juntan todo esto en promedio y ponen la de las CNs contra las PNs, de todas maneras las CNs ganan, ¿no? Y eso ya, estoy haciendo una mezcla groserísima de cómo son las representaciones de todos los olores. Y la respuesta es, las CNs separan olores antes que las PNs a nivel poblacional. ¿Sí? Entonces eso es interesante y entonces nos pusimos a fijarnos neurona por neurona qué es lo que pasaba con las latencias. Entonces nos regresamos al esquema que les dije inicialmente. Y lo que sí vimos fue que hay algunas PNs, ¿no?, que responden desde antes. Y la mayoría de las ENs responden antes que las PNs, pero sí hay algunas que sí responden desde antes.
Entonces ahí está un poco la explicación, pero eso no explica todo, ¿no? Porque ahora tenemos que ir a preguntar cómo es que son las conexiones sinápticas y cómo se dan los embudos o falta de embudos que haya en la transferencia de información de un lugar a otro, las conexiones, la comparación en la ruta lateral contra la ruta medial y una bola de cosas, ¿no? Que seguramente esa comparación de la ruta lateral y la ruta medial tiene que ver con este rollo de la separación, ¿sí? Por un asunto de conexiones. Entonces, bueno, ese era el mensaje. Ahí, hasta la última, ahí está el mensaje, ¿no? Fíjense cómo sí parece ser que a nivel poblacional se pueden ver cosas que a nivel individual no, y sin embargo la anatomía, pues de todas maneras está reflejada en el último histograma que les enseñé. Y entonces ahora, pues lo que hicimos fue tratar de reconciliarnos un poquito con esa noción que sacamos a nivel poblacional, y aquí lo que tienen son de una sola, bueno, de algunas interneuronas, perdón, de algunas neuronas de proyección y algunas neuronas extrínsecas. Estas son gráficas para las de proyección y estas son gráficas para las extrínsecas. Y lo que hicimos ya fue ir y ver así algunas neuronas, cómo respondían, cuál era la latencia de esas neuronas, y entonces estas rayitas que están aquí representan las latencias que encontramos para cada una de esas neuronas, y los comparamos con la respuesta poblacional, ¿no? Entonces, en esencia, lo que esto está mostrando es dónde estaba el disparo de algunas de las neuronas con respecto al disparo poblacional, ¿sí? Y pues sí pueden ver que hay algunas PNs que estaban disparando desde el principio, desde antes de que nosotros pudiéramos ver dónde estaba la latencia. El asterisco o la cruz esta que ven aquí es donde empezaba la respuesta desde nuestro punto de vista a nivel poblacional, con el mismo umbral con el que calculamos para las neuronas. Entonces ese fue el mismo para todo, ¿sí? Y lo pueden ver acá también con las CNs. Y fíjense cómo las CNs están más uniformemente distribuidas. Todas las CNs que pusimos en esa ilustración tienen una latencia que se queda más o menos en la parte del bulco poblacional de respuesta, ¿sí? No hay muchos casos como este o como este que están desde antes de que la respuesta poblacional ocurriera. Entonces, pues la respuesta en las CNs es mucho más uniforme también por eso. Tiene sentido si se imaginan que pues, si va la ruta lateral y la ruta medial, pasan por las células de Kenyon, comparan la respuesta y todo eso va a dar a las células del lóbulo alfa. Pues entonces ya para cuando estamos viendo la actividad ahí, ya vimos, ya hubo una comparación y ya hubo una separación y ya hubo una representación que además fue como diferencial, ¿no? Entonces, bueno, eso ya, ¿qué le pasó a los datos después del análisis de componentes principales, ¿no? Ya, se acabó. Entonces, lo demás ya son cosas extras. Entonces, astillas, ¿no? Una cosa que ahora falta ver es si podemos, de hecho, demostrar cómo es que una población puede realmente responder así, porque lo estamos viendo en los datos, pero de eso a explicar la biofísica que está debajo del cofre, pues falta, ¿no? Entonces, hay una bola de problemas que están relacionados a modelar redes con parámetros biofísicos, con mecanismos de veras, para tratar de ver cómo es que se dan estas cosas. Y un detalle que es importantísimo es que salen como 800 neuronas de proyección del lóbulo antenal y van a dar a un lugar en donde hay alrededor de 100.000 neuronas en los cuerpos musgosos, alrededor de las células de Kenyon. Entonces, fíjense, de 800 a... No, creo que son menos, pero de todas maneras, se multiplican por mucho más que 10 el número de neuronas en el siguiente nivel. Entonces eso se llama fan-out en la literatura de redes, ¿no? Entonces la idea es que van de una a muchas. Y cuando ustedes se fijan en los botones de los axones que salen con las neuronas de proyección, pues resulta que las neuronas de proyección sacan axones que van dejando colaterales, que van haciendo axones por todos lados, ¿no? Entonces van dejando como folletos, ¿no? En todos lados. Entonces, una cosa que no está clara, por ejemplo, es qué tan fuertes son las sinapsis que hacen estas neuronas, porque una cosa es que vayan dejando sinapsis por todos lados y otra cosa es que el poder que tienen de comunicación esas sinapsis sea grande o pequeño, ¿no? Y presumiblemente no es pequeño porque está pasando esto. ¿Mandé? Las van dejando en el cuerpo musgoso. ¿Qué? Las van dejando en el cuerpo musgoso. Las van dejando en el cuerpo musgoso, pero acuérdate que va la ruta medial y la ruta lateral, y entonces unas pasan primero por el cuerno, y otras pasan por el cuerpo, por las células de Kenyon, y luego van al cuerno, y las que pasaron por el cuerno van a las células de Kenyon, ¿no? Entonces, ahí está un rollo de colaterales y cómo se vayan prendiendo. Se supone, de hecho ya hay un artículo nuevo, salió hace como un año, en el que un amigo de Martin fue y registró lateral contra medial y vio que había más o menos patrones iguales de activación, pero los patrones de activación eran preferenciales y se dieron cuenta que de hecho, si ustedes ven el lóbulo antenal así y las antenas están así, entonces los cuerpos musgosos están acá arriba, de hecho hay una separación, más o menos la mitad
del lado ventral contra la mitad del lado dorsal, van a dar hacia el tracto lateral y hacia el tracto medial. Y entonces resulta que estas tienen más peso para un lado que las otras para el otro, y luego se reparten los pesos al revés, ¿no? Y entonces hay una comparación así. De que son decenas de miles o tal vez más neuronas en los cuerpos musgosos, después se vuelven a proyectar esas en solo miles o inclusive cientos de neuronas en el lóbulo alfa. Eso no se los dije, ¿no? Entonces aquí hay un rollo como de expansión. De hecho, a la gente le dice sparse coding porque se supone que llega muy poquita señal y hace que se prenda toda una red allá. Y luego toda esa red sintetiza y junta todo en el lóbulo alfa y otra vez sale. Y entonces ahí hay un embudo ahora, ¿no? Son muchas contra poquitas. Entonces aquí hay una bola de problemas computacionales que son interesantes de resolver. Entonces ahí hay un montón de biofísica. Pero la otra parte es que de hecho la representación en términos de separaciones debería de poderse ver a nivel de potenciales de acción. O sea, una cosa que fuera como código, ¿no? Si ponemos ceros y unos o algo por el estilo, debería de haber forma de comparar estas cosas. Y eso pues, está dificilísimo, pero estamos tratando de trabajar en eso. Entonces eso ya es teórico porque no podemos separar esto. O sea, hay otra parte de la historia que les prometo después, yo no sé cuánto, en algunos meses, que tiene que ver con hacer estos mismos registros, pero ahora condicionados. Entonces damos los estímulos y luego presentamos un estímulo como sucrosa y vemos cómo cambian, cómo podemos morfear las respuestas de las distintas neuronas y podemos de hecho morfearlas a nuestro gusto. O sea, podemos condicionar y descondicionar las células y podemos ver más o menos qué pasa también aquí. Eso lo vemos después. Entonces, bueno, ya está. ¿Preguntas? ¿No? ¿Todo está clarísimo? Bueno, pues... Bueno, ¿cómo, o sea, al final cómo resolvieron ese dilema de si separan primero las de proyección o las otras? O sea, porque tú como que dijiste que con estas gráficas que hay un problema con lo de la latencia, Ajá. pero que antes ya estaban llegando a la conclusión de que las de proyección se separan después. Ah, pues con esto. O sea, aquí tienes la respuesta poblacional, ¿no? Y la latencia poblacional está en rojo, con una raya más, bueno, aquí, ¿no? Pero la latencia poblacional está aquí, ¿no? Debajo de la crucecita. Entonces, lo que vimos fue que si primero te fijas en este histograma, lo que ves es que hay algunas neuronas de proyección que claramente responden desde antes, ¿no? Y lo que pasa es que la mayoría responden después. Entonces, si vas y las buscas, resulta que sí existen, ¿no? Son algunas las que están desde antes de la respuesta poblacional, aunque todas las demás respondan con un cierto retraso. Entonces, la conjetura es que estas tienen sinapsis tan fuertes en las células a donde hagan sinapsis en los cuerpos musgosos que generan una respuesta poblacional a nivel de cuerpos musgosos. ¿Cómo no podrías comprobar eso? Pues Tienen una respuesta posináptica más fuerte. una forma que ahora es posible, porque no era posible hace como 5 años, por una cuestión que tiene que ver nada más con tamaño, es que puedes ir al lóbulo antenal y hacer rebanadas. Antes no se podía, bueno, sí se podía hacer las rebanadas, pero no se podían hacer los registros. Ajá. Entonces lo que haces es, en esencia, sacas, haz de cuenta, el cerebro partido en dos, y si tú ubicas que, digamos, la parte de las células de Kenyon está aquí, y quieres ver sinapsis del lóbulo antenal en las células de Kenyon, puedes encontrar una orientación para cortar el cerebro que preserve los axones que vienen del lóbulo antenal, porque eso es el asunto aquí. Y entonces vas en la rebanada y buscas células, estimulas, haces un registro dual, eso es lo que ya se podía hacer desde antes, pero el chiste es que no se podía lo de la rebanada con la orientación y todo lo demás. Entonces, con un registro dual puedes estar estimulando aquí y acá, y en algún momento eso se hace mucho en cerebros de ratón y de rata. Pero normalmente cuando les hacen corto el cerebro en hielo, lo ponen en una solución, en una placa, y ven lo pintan las cosas con anticuerpos, ¿no? Sí. ¿Cómo los medirías? ¿Con fluorescencia? No, porque lo que quieres ver aquí, o sea, ya sabemos que hay sinapsis. Y sabemos cuántos botones hay, por ejemplo, y sabemos hasta cuántas vesículas puede haber. Hay estudios con microscopio electrónico, pero no queremos saber eso. Lo que queremos saber es qué tan fuerte es la respuesta postsináptica dado un potencial de acción acá. Entonces, si tú tienes un electrodo de estimulación aquí y otro electrodo acá, casi siempre en modo patch o algo por el estilo, entonces, de la señal de aquí, bueno, a ver,
estimulas aquí, y entonces, ¿eh? Sí, no, pues tú estimulas en una neurona que tú ya viste que genera respuestas acá. Ahora estimulas de tal manera que esta produzca potenciales de acción, y cuando produce los potenciales de acción, acá tú ves una respuesta que se ve así, por ejemplo, es una corriente postsináptica, ¿no? Poquito, no sé, 100 picoamperes aquí, ¿no? Y ahora lo que quieres ver son, en esencia, tres cosas. Si es un tren de potenciales de acción, ¿cómo se van a ver las respuestas aquí? Porque hay esquemas de facilitación o de depresión que sería, ¿no? Las respuestas de hecho cambian, esa es otra historia. Las respuestas para la misma conexión sináptica pueden ser distintas dependiendo del potencial de acción que ocurre. Entonces todo esto lo haces estimulando aquí, registrando acá y luego variando, por ejemplo, con trenes de estimulación en la pre para ver qué es lo que pasa en la post. Y lo que quieres ver es los tamaños de las corrientes postsinápticas. Entonces eso no se puede hacer con tinciones, eso se tiene que hacer con electrofisiología, ¿no? Y tampoco se puede hacer con imagenología de calcio porque lo de los fluoróforos es poco fiel. ¿Cómo cortarías? Porque según yo, como que están los dos puntos y tiene que haber como un cablecito que lo conecte. Sí. Y que tú tienes que cortar exactamente en ese cablecito para no cortarlo del cable. Que se quede el cablecito. Ajá, Sí, exacto. Ese es todo un rollo. Sí se puede. A ver les enseño. Hay un atlas de cerebro. Ay, por eso, qué bueno que preguntas. Esa es una visión tridimensional de una mitad de cerebro, ¿no? Entonces, es más, estos son los cuerpos musgosos nada más y el lóbulo antennal está acá, pero el atlas lo puedes ver completito, está en línea y todo y es gratis. Lo hicieron en Alemania, en Berlín, en la Freie Universität. Entonces, la idea es que tú puedes ver más o menos, para algunas neuronas, no está para todas las neuronas, pero puedes ver más o menos cómo se ven las del tracto lateral y el medial. Y entonces, cuando ves más o menos cuáles son las orientaciones, pues puedes escoger el ángulo en el que cortas en el cerebro. Esa opción a mí en particular no me gusta, porque ya es posible hacer patch sin hacer rebanada, ¿no? Ya puedes hacer un registro. Es más difícil, pero tú puedes ir y buscar acá. El único problema de hacer los registros así como yo digo, es que no necesariamente es cierto que puedes agarrar los lugares donde están las sinapsis. Entonces, en lugar de corriente postsináptica en una sola sinapsis, lo que puedes ver es corriente postsináptica a nivel de toda la neurona. ¿Qué es lo que hacemos en ratones, de hecho? Ahorita estamos analizando unos datos de ratón, y en el registro en el ratón tienes un patch en el soma de la célula que estás registrando y una estimulación en corteza, por ejemplo. Estimulas acá, ves las corrientes postsinápticas, pero esto es lo que resulta de todo lo que se integró en todas las dendritas y no sé qué. Y de todas maneras puedes ver, comparar y así, ¿no? A mí me gusta más porque es una medida funcional, pero no es tan específica, no estás viendo lo de la sinapsis, ¿no? Entonces, pues con rebanada o total, ¿no? Con cosas que ya se hicieron. Y lo interesante, por ejemplo, es que se están dando cruces que antes no se daban. Hace muchos años se desarrollaron un montón de técnicas para estudiar esto en insectos y en paralelo se iban desarrollando técnicas para hacer cosas en mamíferos y nunca se hablaba a la gente, ¿no? De hecho, todavía hay gente que trabaja en insectos y entonces no ve el trabajo en mamíferos y viceversa. Pero poco a poco se han ido emergiendo algunas de las técnicas. Entonces, algunas de esas cosas que estoy diciendo ya son mezclas de lo que se hacía con mamíferos y lo que se hacía con abejas, ¿no? Es más, las tinciones de calcio que se hacen hoy en día, hay registros de calcio, estos son registros de calcio y se pueden ver todos los glomérulos así. Eso se hizo en abejas primero, antes de hacerse en ratones, ¿no? Y ahora todo el mundo lo utiliza en ratones. Aquí en fisiología hay un montón de gente que utiliza esto. Entonces esa es una manera, ¿no? Martin Strub, que es el amigo con el que hice esto, ya lo está haciendo en Alemania, tratando de ver cómo está el asunto de la fortaleza. Pero creo que lo que está haciendo es el funcional, ¿no? No le gusta cortar el cerebro. Entonces hay formas, ¿no? Pero todavía está difícil. O sea, acuérdense que es un cerebro chiquitito. Además es difícil de manipular, ¿no? Entonces tiene su chiste esto. Pero bueno, ahí está. Entonces esos atlas, por ejemplo, cada vez están refinando más y se pueden ver cada vez más neuronas y de qué glomérulo vienen y si va y le pega a todos los cuerpos musgosos o nada más les pega a una sección de los cuerpos musgosos y así, ¿no? Entonces parece que hay cosas interesantísimas. Por ejemplo, el peso de la sinapsis de estas no es exactamente el mismo que el peso de la sinapsis de estas, ¿no? Como era de esperarse, pero es uniformemente mayor en la sinapsis del principio que en las de la final, por ejemplo. Y hay gente que argumenta que es porque el cable eventualmente va atenuando la señal y entonces ya no llega al final. Y hay otras personas que dicen, no, lo que pasa es que aquí hay más sinapsis en las dendritas de estas células y allá no tantas. Y entonces, eso sigue, ¿no? Pero pues ahí va. Entonces, esa es la parte experimental y en la parte teórica, pues es
relativamente fácil construir modelos con una biofísica decente, porque antes tampoco se podía, lo de la biofísica tampoco estaba como muy bueno, ¿no? Pero sí. ¿Y en el medio de transita se puede dar eso de que se pierda un poquito la señal? ¿Se pierde un poquito la fuerza? Sí. En manduca, que es una polilla que es como de este tamaño más o menos, el cuerpo de la manduca, hay más o menos de este tamaño es la cabeza, entonces el cerebro es enorme. Hay una anatomía muy parecida y ahí hay conjuntos de axones que van a los cuerpos musgosos que no tienen, que parece que son cablecitos así normales sin mielina. Estos yo no sé si tienen mielina, de hecho. O sea, hay axones en insectos que tienen una cosa parecida a mielina. ¿Cómo se llama? ¿Ustedes saben? Es que no se llama mielina, se llama de otra forma. Tiene que ser como algún líquido. Ajá, sí, para que aísle, ¿no? Pero el caso es que el rollo este del aislante en el cable no está en todas las conexiones nerviosas, en el cerebro, en el insecto. Entonces, eso también es un factor, ¿no? En mamíferos eso pasa mucho. Y acá no. Entonces, también las propiedades de cable importan. Hay una bola de cosas, ¿no? Por ejemplo, las neuronas de acá, las neuronas del lóbulo antenal, tienen sus cuerpos celulares en lugares que no tienen nada que ver con los glomérulos, están en otro lado, en las orillas, ¿no? Entonces el procesamiento eléctrico tiene que ver con las dendritas y tal vez con los axones, pero no con el soma, ¿no? Y eso también, pues eso en mamíferos no pasa y... Pues bueno, ahí está. Entonces, pues gracias por venir. La siguiente sesión que tenemos va a estar Pedro Miramontes, va a estar hablando de ciencia de datos, vamos a estar alternando ciencia de datos con biología teórica, pero es ciencia de datos en biología por ahorita, porque las personas que hemos contactado han sido todas personas que tienen sesgo hacia la biología. Entonces la semana que entra, que es 3, viene Elisa Huttinger a hablar de modelaje para poder analizar datos en biología de sistemas. Creo que es en cáncer de mama, pero no estoy seguro. En cáncer nada más. Y luego no hay, porque es 10 de mayo. Y luego viene Pedro Miramontes, el 17. Y luego Vinicio Gómez, el 24. Vinicio va a hablar de ADN y topología en el ADN, ¿no? Va a hablar de nudos en ADN. Y el 31, ya no me acuerdo quién viene a hablar de ciencia de datos, de nuevo, otra cosa que tiene que ver con estructura en genomas, pero con ciencia de datos, con redes y con cosas así. Entonces, vayan y vean la página para ver si hay algo que les interese por ahí. Gracias por venir. Bien.